Gloria al Señor. Quiero, hermanos, hablar en esta mañana acerca de el tema que hemos titulado El perdón es un regalo. El perdón es un regalo. El perdón, hermanos, es un requisito, no es una opción para a los hijos de Dios. No es algo que nosotros optemos el no perdonar. Si usted dice ser cristiano o dice que conoce de Dios o que tiene a Jesús en su corazón, pero sin embargo en su corazón no hay un perdón para su prójimo o para alguien en específico, entonces usted no está haciendo nada, porque el perdón es parte del credo del Hijo de Dios, de los que somos cristianos, porque el perdón es parte del crecimiento del creyente. El perdón cura a las heridas, el perdón cierra y sana las cicatrices, hermanos, y puertas de dolor que a veces se abren por X persona o por cosas que nos pasan en la vida, por heridas que nos causan personas, por heridas que nos causaron eventos, porque el perdón nace como una necesidad para poder contrarrestar el resentimiento y la amargura, porque el ser humano es tan frágil en sus sentimientos, en su mente, que el ser humano fácilmente puede dañarse en su corazón, en su mente, una mala mirada, una palabra maldicha, una palabra equivocada y puede lastimar. Como ya le hemos mencionado tantas veces, a veces nos conocen a esta generación como la generación de cristal, porque se quiebra con palabras, se quiebra fácilmente con un comentario y se ofende, muy ofendida. Pero Dios a nosotros, repito, como parte de su rebaño, como parte del pueblo del Señor, tenemos nosotros que aprender a practicar el perdón, porque repito, el perdón es parte, hermanos, de la vida del creyente, porque si no damos paso al perdón, lo que puede provocar, hermano, es odio dentro de nuestro corazón. El deseo de venganza, el deseo del resentimiento, de el que alguien me cae mal, hermanos. Y aunque el mundo puede ofrecer pactos de acuerdos, por ejemplo, las naciones pueden entre ellas hacer pactos de no agresión, pactos, hermanos, entre naciones, de que no te voy a bombardear a ti, que no te voy a invadir a ti, pero nada de eso puede traer perdón. O sea, puede haber pactos, conciliaciones, pero el mundo no puede otorgar perdón. El mundo no puede generar perdón en el corazón del ser humano, porque podemos hacer un cese al fuego entre dos naciones que se han odiado, que se han atacado por cosas, no sé, que ya venían de generaciones, ideas políticas, hermanos, malos entendidos, por codicia, por lo que sea. Y entre medio de esas guerras que suceden entre naciones, hay familias heridas, hay familias que se ven afectadas con la muerte de tal vez hombres que van a la guerra, y eso genera resentimientos. La guerra no es, aunque Hollywood la intenta romantizar y ver bonita y heroico, ¿verdad? Salvemos al soldado Ryan, qué sé yo. Hay otras películas muy bonitas, ¿verdad? Y que se miran heroicas, pero la guerra al final no es algo bonito ni heroico. En la guerra hay siempre injusticias y hay cosas, hermanos, que hacen que se generen odios y resentimientos. Y aunque al final las naciones pueden hacer pactos y decir, bueno, vamos a hacer un cese al fuego y vamos a, tu nación y mi nación ya no nos vamos a pelear, pero dentro de su sociedad hay familias que tienen ya resentimiento y odio por personas que quizás ni conocen, pero que les causaron daño, que les sembraron una semilla de odio, de resentimiento, de amargura, porque les dañaron, porque hicieron algún mal en su contra. Entonces el mundo no puede garantizar, fíjese bien, el mundo no puede garantizar que hay un verdadero perdón, ni tampoco las leyes en cuanto a conciliaciones, en cuanto a que de repente hay algún malentendido
y voy a poner un ejemplo, por ejemplo, algún vecino que tenga algo en contra de otro y lo cita, ¿verdad? Aquí a los juzgados que a veces se manda a llamar, ¿verdad? Que mire que esta persona me está molestando y me está fastidiando, y de repente tienen que acudir ambos ahí, y aunque de repente la ley te diga, mire, ustedes lo que tienen que hacer es llevarse bien, o usted queda absuelto de este problema, de esto que se le está acusando, al final la persona agredida o la persona afectada no puede dar perdón, aunque pueda ser que haya una persona que ha sido absuelta, pero siempre hay algo dentro del corazón que no puede otorgar perdón. No sé si me entiende, hermanos. O sea, aunque la ley pueda decir, mire, ya llegamos a un acuerdo y ni vos ni yo te voy a pagar o yo te voy a compensar, yo aquí, pero aunque la ley pueda decir que hemos hecho un acuerdo de estar bien, pero dentro del corazón, yo siempre digo como ser humano, aunque ya llegamos a un acuerdo, pero yo a este o a esta no le vuelvo a hablar nunca más. Pero a esta persona me cae mal, no la voy a ver ni en pintura. Porque, repito una vez más, estas cosas que nacen dentro del corazón son humanas, pero que provocan grandes estragos. Recuerdo hace algunos años nosotros conocimos a una persona del bello país Guatemala, hace muchos años, y cuando conocimos a esta persona, recuerdo de que a principio nos miraba como con resentimiento, nos miraba así como que de lejito, ¿verdad? Y aunque siempre lo saludábamos y todo, y todo muy bonito, pero como que sí, pero de lejitos. Estábamos en un momento de compartir, de convivir, pero como hermanos en Cristo, pues de repente en un momento de ministración Dios le habló a esta persona y le dijo de que tenía que perdonar, tenía que sanar su corazón. Y me acuerdo que en una noche compartiendo, con lágrimas en los ojos, esta persona nos comentaba de que ella le caían mal los salvadoreños, los odiaba. Y la razón era porque cuando estaba pequeña, personas salvadoreñas le habían hecho daño. Y entonces ella miraba a toda una nación con un resentimiento porque, claro, ella había sido dañada por personas de cierta nacionalidad. Pero que ese día en la administración Dios le había dicho que tenía que perdonar. Y ella, con lágrimas en los ojos, perdonó. Ella con lágrimas en los ojos, pues limpió su corazón de resentimiento. Y desde ese momento su corazón cambió, su actitud cambió y empezó a ser una persona distinta. Qué terrible, hermanos, es que el resentimiento, que lo que sea que a veces albergue el corazón, impida el poder tener una vida plena, una vida feliz, una vida, hermano, que podamos disfrutar, pero que el enemigo se encarga siempre de que nosotros carguemos como seres humanos siempre algún peso de resentimiento, de amargura dentro del corazón. Cuando vemos esta porción, hermanos, que estamos leyendo, que estamos estudiando, dice la Biblia que Pedro se le acerca al maestro y quizás a manera de, no se nos dice un poco del contexto del por qué Pedro dice estas palabras. A lo mejor quizás él estaba experimentando algún sentimiento de rechazo hacia alguien, o quizás solamente quería aportar un poco más a lo que Jesús venía diciendo, porque Jesús en este momento, unos versículos antes de lo que estamos leyendo, estaba hablando acerca de cómo reconciliarnos con nuestro hermano. Y para que me entienda mejor, vamos a unos versículos antes, al versículo 15, siempre del capítulo 18, para que me entienda mejor.
Dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a unos dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Jesús, unos versículos antes, estaba hablando acerca de el poder perdonar o el poder arreglar las cosas con mi hermano, con aquella persona que me daña, con aquella persona que me ofende, que ha hecho algo en mi contra. Y entonces Jesús, explicando esto, ¿verdad?, empezaba a hablar cómo debería de ser el procedimiento en cuanto a si alguna vez alguien me ofende. Y entonces Pedro empieza él a decirnos, no sé si tal vez porque él quería hacer algo bonito, ¿verdad? Algo, no sé, ¿verdad? Quizás ser proactivo, y le dice: maestro, ¿cuántas veces debo yo de perdonar a aquel que peca contra mí? ¿Cuántas veces yo debo de perdonar a aquellas personas que me han ofendido, que me han dañado, que han hecho algo malo en contra mía? ¿Será que 7 veces es suficiente? ¿Será que solamente 7 veces yo puedo perdonar a aquellos que me ofenden? Y entonces lo que sorprende de esto, hermanos, cuando Jesús le dice a Pedro que de cierto, Pedro, te digo que no solamente 7, sino 70 veces 7. No quiere decir, hermano, que 490 veces usted va a perdonar y al acabarse esos 490 ya el perdón se acabó. Sino, hermano, que Jesús lo que quería ejemplificar es que el creyente, los hijos de Dios, debemos de tener un perdón infinito. ¿Me está oyendo, iglesia? Y esto es lo que impacta realmente. Esto es lo que realmente cambia las reglas del juego. Porque en los tiempos de Jesús era, a ver, si el que ojo por ojo y diente por diente. Si tú me haces algo, entonces yo voy a hacer algo en contra tuya. Si tú haces o algo me ofendes, entonces prepárate, porque lo que viene para ti yo lo voy a preparar el doble. Si tú me ofreces puño, pues te voy a dar puño yo también. Si tú me tiras en Facebook, pues también yo te voy a tirar en Facebook. Si tú me tiras en las redes sociales, pues yo también lo voy a hacer. Y esa era la ley, esa era la manera de pensar, y de hecho es la manera de pensar del mundo. Venganza, hermanos, de traer no paz, sino una manera de poder yo desquitarme de aquellas personas que me ofenden. Como creyentes y como hijos del Señor y como discípulos de Cristo, la enseñanza de Jesús causa un revuelo, causa una revolución, impactan, porque Jesús lo que propone es un perdón ilimitado. Oye, hermano, y se oye fácil decirlo, pero no fácil hacerlo. Un perdón que no tiene límites, y perdonar cuantas veces sea necesario. Debemos de perdonar siempre. ¿Me está oyendo? ¿Cuántas veces debemos de perdonar, iglesia? Ay, es que eso como cuesta, hermano. Pero es que mire, me ofendieron, me criticaron, hizo esto en mi contra. Y será un acto de debilidad el perdonar. Será un acto, hermanos, de estupidez. ¿Cómo yo voy a perdonar a aquel que se está burlando de mí, que está haciendo cosas en mi contra, que está tratando de boicotear mi vida, mi trabajo? Mire, pastor, si usted supiera, hay compañeros ahí en el trabajo que viera cómo me fastidian, cómo me tiran ahí las habladas. Mire, yo tengo ahí vecinos que viera cómo confabulan en mi contra. Tengo personas ahí en mi negocio cerca que viera cómo me hacen la competencia desleal con tal de que yo pierda. Y podríamos pensar que, como muchas personas piensan, que es un signo de debilidad, o que es de pensamiento tonto,
¿O que acaso se están burlando de mí? El hecho de decir que yo toda la vida debo de perdonar a alguien, pero nada de eso. Sino que el punto central que Jesús plantea es que el perdón transforma y sana. Una persona con resentimiento, una persona que alberga algo ahí en el corazón, una persona que alberga un sentimiento desagradable hacia X persona o hacia X entidades, que esa iglesia me cae mal, es que esa organización me cae mal, es que esa gente que siga esa idea política, es que esas personas que son de aquel partido de fútbol, de ese equipo de fútbol, a mí me caen mal y que cuando no los puedo ni ver porque los odio. Porque hay gente, hermanos, que inclusive llega a cometer actos tremendos, inclusive en medio del deporte, en el fanatismo. Pero lo que Jesús propone, repito una vez más, es el poder traer sanidad a través del perdón. Porque aunque usted no lo crea, hay personas inclusive que llegan a adultas con un corazón herido y que inclusive se vuelven personas tímidas, aisladas, personas encerradas, personas que sus personalidades han cambiado porque a lo mejor alguien les marcó de una manera negativa su vida. Cuando tú y yo, hermanos, recibimos a Cristo, Él perdonó nuestros pecados. Cuando tú y yo venimos al Señor, Dios no te preguntó de dónde venías, ni qué habías hecho, ni quién eras tú, ni cuánto había dentro de tu cartera, ni en tu cuenta bancaria. Él simplemente te ofreció sus brazos y te dio su perdón sobrenatural. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque Jesús realmente nos ama. Porque, repito una vez más, cuando personas permiten que la amargura entra en su corazón, inclusive eso afecta. ¿Cuántas personas, hermanos, adultas, llegan adultas ya y todavía guardando dentro de su corazón ciertas cosas ahí que le impiden poder vivir una vida plena y feliz? Yo recuerdo que hace algunos años nosotros conocí a una joven que llegaba a la iglesia, empezó a llegar a la iglesia, y era una joven muy tímida, retraída, casi no hablaba, hasta su manera de caminar y su manera de moverse era como que así bien usted la veía y usted pasaba desapercibida, casi invisible. Una joven, hermano, que no platicaba mucho, que si usted quería hablar con ella, con esta joven, pues solamente pues a nantillos, a cucharadas, ¿verdad? Sí, no y nada más. De pocas palabras podíamos decir. Pero esta persona eventualmente fue llevada a su encuentro. Los amigos de la iglesia la invitaron, la motivaron, y esta joven fue a recibir lo que Dios tenía para ella en el encuentro. Pero lo sorprendente es, hermano, que el día viernes, cuando ella venía de su recibimiento, hermano, su rostro y todo lo que había en ella había cambiado totalmente. Ya no era aquella joven con un semblante tímido ni triste, era una joven con una sonrisa de oreja a oreja. Una joven que cuando de repente cuando ya terminó todo y cuando platicaba, hermano, si antes usted le tenía que sacar las cosas a cucharadas, después, hermano, había que encontrar la manera de callarla. Porque ya, hermano, y que empezaba a hablar y que decía una cosa y que quería abrazar a medio mundo, hermano, y era una persona totalmente distinta, alguien totalmente diferente. Hermano, quedamos muchos de nosotros sorprendidos realmente. ¿Cómo era posible que aquella joven retraída, tímida, aquella joven que prácticamente pasaba desapercibida, invisible, de repente dio un cambio totalmente? Y es que hay algo, hermanos, que si nosotros permitimos
que entre en nuestro corazón y que tome el control, nos van a robar la felicidad y la plenitud en Cristo Jesús. Esta joven, al final, lo que sucedió es que le dio paso al perdón de Cristo y su vida cambió y su vida fue diferente. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, vivimos de la misma manera? Vivimos, hermanos, con eso ahí en el corazón que no nos permiten poder tener realmente una vida completamente alegre y feliz. Cuando usted lee acá, dice el verso 21, dice así: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, y a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Hermanos, vemos acá que Pedro empieza preguntándole al maestro: Señor, ¿cuántas veces yo debo de perdonar? ¿Cuántas veces yo tengo que ser condescendiente? Tengo que ya no debo de tener este resentimiento, sino que absolver a las personas que me han dañado. Y entonces Jesús comienza a relatarle una historia, una parábola acerca de 2 personas. Creo que ya todos conocemos esta historia, hermanos, en la cual dice la Biblia que un rey tenía un deudor que le debía una cantidad exorbitante de dinero, y que obviamente él no podía, al no pagar, él tener lo suficiente para pagar, entonces iba a tener que pagar con su vida, con su familia, con lo que pudiera él. Y entonces esta persona empezó a rogar por misericordia, empezó a rogar para que le dieran perdón. Y es que mire, mi hermano, a todos nos gusta que nos perdonen, ¿verdad que sí? A todos nos gusta, hermanos, que si usted comete un error, si usted comete una falta, todos nos gusta, hermanos, que las personas nos comprendan, que las personas entiendan cuál fue nuestro motivo, por qué hicimos tal cosa, por qué nosotros cometimos aquello. Nos gusta que las personas entiendan y empaticen con nosotros. Que se pongan en nuestros zapatos y vean por qué nosotros cometimos aquel error, por qué hicimos esto, por qué cometimos aquella falta, por qué hablamos en contra de aquel, por qué tomamos lo que no era nuestro, por qué hicimos de esta manera. Y aunque después fue un error, pues queremos que las personas nos comprendan y nos perdonen. Pero ¿qué pasa cuando de repente ese perdón nosotros tenemos que darlo? Y ahí es donde está lo difícil, hermano. Tenemos que perdonar. A ver, diga al que está a la par suya: tienes que perdonar, mi hermano, dígale. Tienes que perdonar. Hermano, qué difícil es esto. Porque Pedro le empieza a preguntar: ¿solo 7 veces debo de perdonar? Jesús lo que le estaba diciendo empezó a relatarle esta historia para que comprendiera que el perdón, así como nosotros lo recibimos gratuitamente y lo recibimos como la gracia, por gracia del Señor, así también nosotros tenemos que dar el perdón a nuestros prójimos, a nuestro hermano, a nuestra hermana. Si tal vez tú tienes en tu casa, tu papá, tu mamá, tus hijos o quien sea, te han ofendido, te han dañado, mi hermano, recuerda que Jesucristo nos perdonó también. Al final, hermanos, usted sabe lo que sucedió. Dice la Biblia que aquel no pudo perdonar una pequeña deuda
no pudo perdonar algo pequeño cuando él había recibido tanto perdón. Y eso me lleva a pensar lo siguiente, hermano: ¿cuántos de nosotros hemos recibido el perdón de Dios, hermano? Un perdón que no merecíamos, un perdón, hermano, que no deberíamos de haber tenido, porque nosotros somos pecadores. Pero sin embargo, dice la Biblia en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, hermano. Él nos dio su perdón con misericordia. Denle un fuerte aplauso a Él. Lo que recibimos del Señor fue algo tan grande. Ahora, ¿por qué razón nosotros debemos de perdonar? Primero, hermanos, y es porque creo que se los mencionaba anteriormente, pero el perdón, en primer lugar, me ayuda a mí a sanar mi corazón. El perdón no es tanto para que yo pueda ver a alguien con mejores ojos o ignorar lo que hicieron por mí, sino que el perdón, hermanos, es una manera de sanar mi corazón. Mucha gente vive con una guerra aquí interna y vive, hermanos, empleitado consigo mismo, porque no es capaz de sanar su corazón. El perdón trae sanidad. ¿Me está oyendo? Y más que para darle gusto a alguien o para tener a alguien con bien, el perdón nos ayuda a que nuestra vida pueda vivir una vida plena y alegre y feliz en el Señor Jesús. Por eso es que cuando leíamos anteriormente en el versículo 15, si tu hermano peca contra ti, ve y trata de arreglarte con él, porque lo que debe de nacer primero es el perdón, pero dentro de nuestro corazón. Diga conmigo: yo debo perdonar primero. O sea que usted puede decir del diente al labio: sí, te disculpo. Sí, ¿verdad? Sí. No, mira, que perdoname. Sí, está bien. Ahí te perdono. Pero no olvido, dice la gente. Te perdono, pero no olvido. Te perdono, pero no es que no hay peros, hermano. ¿Me estás oyendo? Cuando Cristo nos perdonó, no nos perdonó con peros. Nos perdonó de una manera definitiva. Es que mire, pastor, yo ya no voy a la iglesia porque fíjese que ahí hubo un hermano, fíjese que ahí hubo una hermana que hizo esto, mira, ahí hubo una persona que me dañó, ahí hubo una persona que estuvo haciendo esto y que estuvo dañando mi corazón y que me hizo esto. Mire, mi hermano, mientras haya personas y mientras haya humanidad en la tierra, siempre habrán defectos. Pero Dios no nos llama a no a ver los defectos, sino a perdonarlos. Porque dice Efesios 4:32. Vaya conmigo, por favor. Efesios 4:32. Dice la palabra del Señor: antes, sed benignos unos con otros. Quiero detenerme ahí. ¿Qué es ser benigno en primer lugar? ¿Qué es la palabra benignidad? ¿Alguien sabe? Ser bueno. Benignidad es bondad, es ser bueno. Cuando dice la Biblia que Dios es benigno, significa que Dios es bueno. ¿Qué es ser benigno, hermanos? Cuando Dios es benigno es porque Dios es bueno, Dios es benigno. Entonces nos dice acá: sed benignos, sed buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
Dice la Biblia que en el libro de Efesios que debemos de ser buenos unos con otros, que debemos de ser misericordiosos, que debemos de perdonarnos como Cristo nos perdonó. Hay algo, hermanos, que mueve al perdón. Y el perdón puede ser, como lo hablábamos anteriormente, movido por la necesidad. El perdón puede ser movido por la necesidad de tener sanidad. Es decir, hermanos, yo perdono, te doy perdón, porque yo con el perdonarte, entonces yo sano mi corazón de cualquier odio o resentimiento. Y el Espíritu Santo, hermanos, empieza a operar para que todo aquello que usted sienta, de repente, pues ya usted pueda vivir sin ese peso de ahí oscuro dentro de su corazón. Y entonces el perdón puede ser movido por la necesidad de tener sanidad en el corazón. También el perdón puede ser una necesidad por la absolución, por dar amnistía a algún error. Es decir, yo quiero que me perdones o necesito el perdón para que pueda entonces ser perdonado, ser absuelto, como lo vimos en el caso de este hombre que tenía una deuda y él fue perdonado, porque si no lo hubieran perdonado, entonces hubiera tenido que pagar toda esa cantidad de dinero que no tenía. Entonces a veces uno busca el perdón para obtener cierta absolución, no pagar ciertas cosas, tener esa amnistía y tener esa limpieza de no tener que cargar con el peso o las consecuencias de nuestros actos, lo que sucede a veces en la ley. Pero más grande, hermanos, el perdón puede ser movido por el amor. Y ese es el perdón quizás más puro en su expresión, porque fue el perdón que Jesús, o es el perdón que Jesús nos ofrece. Es un perdón basado no en un interés, no es un perdón basado en todo lo demás que vimos, sino es un perdón basado en el amor genuino y sincero que Él tiene para con nosotros, para con su creación. Dios, hermanos, nos mostró su perdón en el lugar más inesperado, en el lugar donde muchos de nosotros quizás en lugar de perdonar hubiéramos injuriado, hubiéramos, qué sé yo, le hubiéramos dicho hasta de lo que se iba a morir. Quiero que me acompañe a Lucas 23:33. Mire qué impresionante, hermanos. Dice así, ¿está conmigo ahí? Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Dice el verso 34, y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Verso 35, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el Cristo, rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación?
Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos, lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué impresionante ver, hermanos, que en medio de la tortura de Jesús, que en medio de todo lo que estaba pasando, toda la gente que se había reunido se burlaba de Jesús en la cruz, porque la cruz no solamente era un castigo o era una muerte, sino que era una muerte para aplastar la dignidad de las personas, para exponerlas públicamente, porque nada les costaba, hermanos, haber matado a Jesús en secreto y en silencio donde nadie lo hubiera visto, pero Jesús fue exhibido públicamente. Fue, hermanos, puesto en un lugar para que todos lo vieran y todos pudieran burlarse de él. Jesús, el creador del universo. Jesús, el Hijo de Dios. ¿Me está oyendo? Y él tenía el poder, hermano. Jesús tenía el poder para bajarse de esa cruz. Jesús tenía el poder suficiente para poder llamar al Padre y decir: Señor, ya no quiero estar aquí. Mira toda esta gente que se burla de mí y yo soy su creador. Y todas estas criaturas, ¿cómo una hormiga le va a decir al ser humano? Ya imagino una hormiga burlándose de uno, hermano. Ya se imagina una hormiga poniéndose del tú a tú con uno. Solo me recuerda la historia, hermanos, cuando el zoológico fue al parque. Y estando en el parque, el zoológico fueron a las piscinas de la playa. Y estando en la playa, de repente llega una hormiguita y le dice, ve que la elefanta estaba ahí en la piscina, y le dice la hormiguita a la elefanta: elefanta, le dice, ¿qué pasa? Le dice: saliste de la piscina. ¿Y por qué me voy a salir? No, que te salgaste, digo. ¿Y por qué me voy a salir? No, que te salgas. Y ahí estuvieron las dos discutiendo, y que la hormiguita: que te salgas, te estoy diciendo porque quiero ver algo. Y que no me voy a salir, le decía a la elefanta, y que te salgas. Y al final, hermano, tanto fastidiado la hormiga que se levanta la elefanta de la piscina. Ah, vaya, está bueno, le dice, volvete a meterle, dice. ¿Y cuál era tu fregazón? ¿Por qué querías que me saliera? Es que quería ver si tenías puesto mi traje de baño, le dice. Es gracioso porque como una hormiguita, ¿verdad? Un elefante tan grande. Usted se imagina a Jesús viendo cómo el montón de hormiguitas le gritaban a él. Era indignante, era humillante, pero Jesús estaba ahí por amor. ¿Me está oyendo, hermano? Y aún estando en medio de la burla y el escarnio, porque se burlaban su pueblo, sus hijos, como también se burlaban de él los soldados que no tenían nada que ver, e inclusive hasta el mismo condenado que tenía la par, hasta él se burlaba de Jesús. Pero ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús, hermano? ¿De qué hemos estado hablando todo este rato? ¿Qué hizo Jesús? Los perdonó. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús les ofreció y les dio un perdón que no le estaban pidiendo. Jesús se los estaba dando. Jesús les estaba entregando un perdón basado en el amor, porque el perdón es un regalo. Jesús te entrega hoy, mi amigo, si hay algún amigo aquí entre nosotros, Jesús te ha entregado un perdón basado en el amor que solamente pudo tener Él en la cruz. A veces da tristeza ver cómo el mundo
Ahí anda, hermanos. Hay unos videos muy graciosos donde hay dramatizaciones, ¿verdad? Y que de repente unos se pegan, andan haciendo la dramatización, ¿verdad? De la parte de la muerte de Cristo y todo eso. Y entre ellos se pelean. Entre ellos, hermano, ahí salen corriendo. Ahí vi un video, hermano, de que estaban ahí corriendo los soldados romanos y todos que andaban disfrazados, y de repente salió alguien, no sé si era Vago, no sé si era el Judas o qué. De repente estaban unos sentados con una bebida de Coca-Cola ahí, y solo vi que de repente la agarró y se fue, hermano. La gente no entiende el perdón y da tristeza, porque realmente lo que Jesús hizo no es cualquier cosa. Es un perdón basado en el amor. Y gracias a ese perdón, usted y yo estamos aquí. Muchos hemos encontrado un hogar, una casa, una familia, una segunda oportunidad. Hijos que nacieron gracias al perdón de Jesús. Sanidades que han sido dadas gracias al perdón de Cristo. No pierdas el tiempo albergando resentimiento ni odio en tu corazón, sino dale lugar al perdón de Cristo Jesús en tu vida. Vas a aceptarlo hoy. Vas a recibirlo hoy. En esta fecha, hermano, se habla de todo lo que ya hemos visto, pero realmente pocos entienden, hermanos. Pocos comprenden el verdadero significado de lo que el perdón significa y el regalo tan hermoso que Cristo nos ha entregado en la cruz del Calvario. Yo quiero invitarte a que hoy cierres tus ojos y demos gracias a Dios por este perdón. Que le digas: Señor, gracias, porque tú has tenido misericordia de nosotros.